en el atardecer del día 14 del mes de Adar, en el calendario secular. Este año 2024, es el día 24 del mes de marzo. Se celebra esta fiesta, que conmemora la liberación y salvación que Dios obró a favor de su pueblo, de manos de sus enemigos persas, que procuraban su exterminio, bajo el reinado del rey Asuero, alrededor del 450 a.C., en el que la reina Esther, con la ayuda de su tío Mardoqueo, fue instrumento para alcanzar esta hazaña. Purim es una alegre fiesta, en la que se conmemora la salvación de los judíos. En la antigua Persia, Amán, el amalequita, recibió el permiso del rey para aniquilar a los judíos, pero la reina Esther, motivada por Mardoqueo, intercedió ante el rey. El decreto dio vuelta, permitiéndoles a los judíos destruir a sus enemigos, en el mismo día en que su propia destrucción había sido decretada. Los judíos celebraron su victoria al día siguiente, el 14 de Adar. A pesar de que no ocurrieron milagros abiertos en la historia de Purim, el pueblo fue capaz de ver la mano guía de Dios en los eventos que aparentaban ser naturales. Celebramos Purim, leyendo la Megilá Esther, comiendo orejas de Amán y vino, regalando porciones de comida, dando dinero a los pobres, y disfrazándonos. La palabra suertes, usada aquí, viene del hebreo Purim, y aunque esta fiesta es considerada una de las más alegres del calendario hebreo, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera, en recuerdo de los judíos que ayunaron, para que Dios les salvara del inminente conflicto, que los llevaría a su aniquilación y exterminio, por parte de Amán y sus seguidores, en el ejército del imperio persa. Adar es el 12º mes, o último mes en el calendario bíblico, y en algunas oportunidades, como en este año, es repetido, cuando el año es bisiesto, y por eso, podremos ver que en algunas ocasiones, aparece 2 veces en el calendario, como Adar 1, y Adar 2, como sucede en esta ocasión. Y en el atardecer del día 14 del mes de Adar, se celebrará la fiesta de las suertes, Purim, que conmemora la liberación y salvación que Dios obró a favor de su pueblo, de manos de sus enemigos persas, que procuraban su exterminio, bajo el reinado del rey Asuero, alrededor del 450 a.C., y en esta oportunidad, Dios usó a la joven reina Esther, cuyo nombre original, en hebreo es Hadasa, que se traduce como gozo, y a su tío Mardoqueo, para salvar a su pueblo. Mardoqueo fue quien instauró la celebración de esta fiesta, como una de gran gozo. Esther 9:20 al 23. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres, y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. El mes de Adar, entonces, es la máxima expresión y culminación del gozo, de un ciclo anual, que comienza con el gozo de la celebración de la fiesta de la liberación de la esclavitud, en la Pascua, Pesaj, en el primer mes de Abib, y termina con el gozo de la celebración de la liberación de la muerte, en Purim, en el mes de Adar. La fiesta de Purim es un momento oportuno para recordar y celebrar la protección de Dios a favor de los que le temen y lo aman de verdad. Mientras que los eventos durante Hanukkah fueron esencialmente una amenaza a la supervivencia espiritual del pueblo judío, la fiesta de Purim recuerda una amenaza a la existencia física del pueblo judío. Amán intentó destruir físicamente a todo hombre, mujer y niño judío. Así que, en esta fiesta, se celebra la protección de Dios, y su liberación de la destrucción, y se celebra, dando dinero a los pobres, regalos comestibles a los amigos, se come una comida festiva y se toma vino, como expresión del gozo de la vida o de vivir. Es interesante, que en la narrativa de la historia de Esther, no aparezca ni una sola vez el nombre de Dios, en ninguna de sus formas antiguo-testamentarias. De hecho, en la ordenación del canon de los libros inspirados, esa fue una de las fuertes razones, por las que el libro de Esther tardó en ser aceptado dentro de la Biblia. Sin embargo, en la medida que leemos esta hermosa historia, se hace evidente la providencia y la fidelidad divina, para guardar, proteger y preservar la vida de su pueblo, en quizás, su momento más oscuro en su historia.
Quizás, esa sea la línea de pensamiento oculta dentro de esta historia. Cuando pensemos que todo es oscuridad, cuando pensemos que ya no hay esperanza, cuando todo parezca indicar que Dios no está presente, y ni siquiera su nombre es invocado, allí siempre estará Él, fielmente, para cumplir sus promesas, para salvar, proteger y bendecir a su pueblo, a sus hijos e hijas. También, la fiesta del Purim resalta, una vez más, la gracia de Dios hacia su pueblo. El pueblo judío estaba bajo opresión extranjera, en un país extranjero, por causa de sus pecados, iniquidades y rebeliones contra la voz de Dios, por no escuchar a sus profetas, ni guardar su palabra, especialmente los tiempos de reposo de la tierra. Sin embargo, Dios, por su gran misericordia, gracia y bondad, no obró con su pueblo, conforme a sus iniquidades, y decidió responder a su clamor, en ayuno y oración. Ester 4:15-16, y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este clamor, que apela a la gracia de Dios, también lo podemos observar en el rey David. Salmo 51:10-14, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y en el profeta Daniel, cuando intercede por su pueblo, Daniel 9:3-9, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y en la celebración de la fiesta de Purim, podemos recordar y celebrar que Dios es santo y justo, pero también es fiel y misericordioso hacia todos los que le aman y le temen. El libro de Ester dice que los judíos prevalecieron por sobre sus enemigos el 13 de Adar, y el 14 festejaron para celebrar la victoria, pero en Susa, la capital, la batalla duró un día más, y la festividad no fue celebrada, sino hasta el 15. Ester 9:20-23, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Cuando los sabios de Sión instituyeron Purim, tomaron en cuenta que Susa era una ciudad amurallada, e hicieron la siguiente estipulación: mientras que la mayoría de las ciudades celebrarán Purim el 14 de Adar, las ciudades que eran amuralladas en la época de Josué, el siervo de Moisés, celebrarán un Purim especial llamado Eschushchan Purim, el 15 de Adar. Los sabios, originalmente, consideraron establecer Eschushchan Purim, de acuerdo a si una ciudad era amurallada en el tiempo del rey Asuero, ya que la victoria ocurrió en aquella época.
sin embargo, para no honrar a una ciudad persa, por sobre la tierra de Israel, que estaba en ruinas. En la época del milagro de Purim, los Jajamim condicionaron realizar la celebración de Shushan Purim, en las ciudades que estaban amuralladas, en la época de Josué. Hoy en día, en las ciudades amuralladas, que existen en distintas naciones, la comunidad judía celebra también Shushan Purim, el día 15 de Adar. Esta fiesta es una muy cercana al pueblo judío, de manera muy particular, pero lo mismo podemos decir de Pesaj, la Pascua, y de Shavuot, Pentecostés, que recuerdan momentos importantes en la historia de salvación y provisión de Dios para su pueblo, pero como lo hemos dicho antes, no ponemos el énfasis en el rito, ni en la ceremonia, sino en Dios, en el tiempo de Dios, y en su significado para nuestras vidas. No ponemos nuestra fe, ni nuestra atención, en las sombras, sino en la realidad, y en cómo estas fiestas, que están registradas en las Sagradas Escrituras, nos revelan a la persona y obra de nuestro Señor y Salvador, que es el Mesías enviado al pueblo de Israel, pero cuya obra redentora nos alcanza a todos. Así que, en este señorío de Dios, en la fiesta del Purim, recordamos cómo Dios se revela a su pueblo en esta historia, y en esta celebración, y tenemos, por lo menos 3 razones, para alabar y celebrar las obras maravillosas de nuestro Señor en esta fiesta. Primero, la protección de Dios en Cristo, quien venció a la muerte, y nos dio vida juntamente con Él, y cómo nos trasladó del reino de las tinieblas y de la muerte, a su reino de luz y vida, en el Mesías. Colosenses 1:13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Pedro 2:9-10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Segundo, la fidelidad de Dios, por medio del Mesías, quien es capaz de transformar una prueba y una difícil situación, para nuestro bien, y quien nos promete que Él es fiel para completar la buena obra que Él comenzó en nosotros. Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Filipenses 1:3-8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Romanos 8:28-32. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y tercero, la gracia de Dios revelada y manifestada en el Mesías, en la hora más oscura, cuando quizás ya no nos queden más fuerzas, allí nuestro Dios y Señor, en su gracia y por su grande amor, es capaz de obrar a nuestro favor, para salvarnos, sanarnos y restaurarnos, al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en Cristo. Romanos 8:32-39, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que, hoy al igual que ayer, podemos celebrar las obras maravillosas de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a favor de su pueblo, y celebrar estos días, como lo hicieron aquella primera vez. Esther 9:22, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones, cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Así que, si lo deseamos, podemos preparar una comida especial, en la noche del 14 del mes de Adar, 24 de marzo en este 2024, en nuestra comunión casera, o en un programa, o un culto especial, y así, compartir entre todos, comidas y dulces, para celebrar las bendiciones de nuestro buen Dios. Y también, podemos cantar y proclamar, como lo hizo el salmista, Salmo 30 10-12, Oye, oh Dios, y ten misericordia de mí, Señor, sé tú mi ayudador, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 126 1-3. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres. Así que, Purim, deberá ser una fiesta, un encuentro alegre, con mucho gozo, cantos y danza, en la presencia de Dios, que en aquel tiempo, rescató y salvó a su pueblo, los judíos, del exterminio, y hoy en día, nos rescata a nosotros, de la muerte eterna, y nos ha dado vida eterna, en el Hijo, nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Mesías prometido, y enviado a Israel. Hoy más que nunca, que la celebración de esta fiesta de Purim, reúna a todos los movimientos creyentes en el Dios verdadero, y nos haga un solo pueblo, junto a los judíos, porque a eso, es a lo que nos envía el Salvador del mundo. Mateo 10:5-6. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque esa es la obra máxima de nuestro esperado Mesías, y así lo dice, Mateo 15:24. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, al celebrar Purim, y alegrarnos por la salvación de los judíos, también llenamos de alegría a aquel que también es el Rey de los judíos. Purim Sameach.